Cuando por fin se inauguró el metro elevado, luego de 25 años de construcción, los aplausos ocultaron las críticas de que su larguísima verruga marcaría para siempre a la ciudad. Es lo que ocurre ante la desesperación. Poco interesa en una sala de emergencia cómo quedará la cicatriz tras una cirugía. Eufrasia disfrutaba agradecida ante la sucesión de fotogramas vivos que le enriquecían el trayecto. 100 Cuyes, ganadora de Premio Alfaguara de Novela 2023. Gustavo Rodríguez, enhorabuena por este premio y bienvenido. Muchas gracias, Rosa, encantado. Pues un placer mirar de frente cuando estás llegando al final del viaje, uno que no elegiste comenzarlo, pero que quizás sí que elijas cuál será tu final o cómo. Totalmente. Esta novela es un alegato por, digamos, una vejez menos solitaria, pero también por una muerte digna, porque tú lo has dicho mejor que yo. No elegimos las circunstancias en las que vamos a nacer, si en un hogar rico, pobre, territorio como república o una tiranía, qué sé yo, pero nos debería quedar el consuelo de, por lo menos, saber cómo va a ser nuestra muerte. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Eufrasia es el corazón de la novela. Una mujer que vive al otro lado, vamos a decir, en esa parte menos pudiente, más chabola, más humilde, pero sabe contemplar más allá. Sí, y es curioso pensar que es el otro lado, pero es el lado más numeroso, al menos en el mundo definitivamente, y en mi país, en el Perú también. Creo yo que Eufrasia, quien tiene que dedicarse a esta extraña, rara misión de ser la ejecutora de los últimos deseos de los viejitos que va cuidando, creo que ella encarna el rostro que tenemos en el mundo sobre quién debe ser quien cuida, ¿no? El rostro de quien cuida en el mundo es de mujer. Siempre. Le hemos asignado a la mujer ese rol, y además en el caso de Eufrasia, pues de mujer migrante, en este caso migrante en mi país, es una migrante de los Andes que llega a la capital, a Lima, y después de varias peripecias termina cuidando ancianos. Pero entiendo que en sociedades como la de aquí, como en España también, ¿no? Hay muchas mujeres migrantes que se dedican al cuidado, y en eso vemos que en todas partes se cuecen habas, ¿no? En ese cuidado no se reconoce realmente, no se reconoce ni socialmente ni tampoco económicamente. Y es algo que a fin de cuentas casi todo el mundo acaba haciendo, por afinidad muchas veces. De acuerdo, de alguna manera, al menos en una sociedad, en las sociedades latinoamericanas, y no creo que pase aquí tanto así, pero eh, las mujeres o el personal que va a cuidar a casas más pudientes terminan siendo descritas como, entre comillas, de la familia, ¿no? Eufrasia es de la familia, Sí. pero es una situación ambigua, ¿no? Porque en realidad no son de la familia. Eh, a la hora de los loros, en algunos hogares es probable que, siendo entre comillas de la familia, ni siquiera coma en la misma mesa de la familia. Entonces es muy, muy problemático, es problemática esa ambigüedad. Pero creo, sin embargo, que en el caso de Cien Cuyes, quizá yo haya proyectado mi ideal de cómo deberíamos vernos mutuamente, sobre todo en sociedades desigualitarias, en las cuales el racismo es protagónico a la hora de juzgar a los demás, el color de piel. Y me refiero a que es en ese estado de, ¿cómo llamarlo? En el estado de precariedad, en el estado de, sí, precariedad, digámosle, los empleadores, los viejitos, las viejitas, ya no ven a Eufrasia como alguien de otra clase social o como alguien con otro color de piel, la ven como un ser humano. Y viceversa, Eufrasia siempre los vio como seres humanos también, creo yo. Y en esta novela ocurre ese milagro.
que sería bueno que ocurra en todas las instancias, ¿no? Y no solamente cuando ya estamos al final de nuestras vidas. En ese cuidarse y cuidar hay un intercambio seguramente de tu vida que a lo mejor no lo harías con un familiar cercano. Pero en ese día a día, en esa entrega de la cuidadora, llega a haber una intimidad absoluta. Sí, y eso es lo que yo traté de plasmar en la novela de A Pocos, ¿no? Que el lector, la lectora, pudiera ir tanteando, ver cómo es que se logran estas relaciones tan íntimas, tan cercanas, tan respetuosas, ¿no? Entre cuidadora y cuidado. Tan íntimas muchas veces que a veces resulta siendo más cercanas que la de los hijos con la propia señora o el señor que es cuidado, ¿no? Porque, vamos, cuando los hijos crecen, cuando nosotros crecemos, y me incluyo, pues solemos apartarnos de la cotidianidad de nuestros padres, ¿no? Entonces, sí, es un territorio rico a explorar este mundo de relaciones entre paredes que sin Eufrasia serían muy solitarias. Valerse por sí mismo es el hilo final que separa a los ancianos de los infantes. Y sí, ¿no? Es una reflexión que a su manera, con sus propias palabras, después Eufrasia va a ir haciéndose en la novela, ¿no? La vulnerabilidad es algo que nos acompaña al inicio y al final de nuestras vidas. Es curioso, ¿no? Cómo al inicio y al final de nuestras vidas necesitamos ser cuidados, escuchados, asistidos. Es bien bromista la vida, ¿no? Es muy cruel también. Y sin embargo, estamos como sociedad en una etapa en la cual, si bien somos sociedades más longevas, y pronto vamos a ser más ancianos de lo que fuimos jamás, en masa, digamos, en número de personas, a la vez somos una sociedad que niega el envejecimiento, ¿no? Que le rinde culto a la juventud, en la publicidad, en la moda, en los filtros que tenemos en nuestros móviles, ¿no? Para ocultar el envejecimiento en nuestras fotos, en nuestros videos. Y yo creo que ese contraste, esa contradicción nos va a explotar en la cara en algún momento, a menos que podamos conversar sobre ella. Y si Cuya es ayuda a que conversemos sobre ello, pues enhorabuena. Es un punto de reflexión, nos haces reflexionar, como te decía fuera de micrófono, porque es lo que acabas de decir, cada vez hay más ancianos, cada vez se vive más, cada vez va a haber más dependencia, porque el cuerpo sigue viviendo, pero no va a poder hacer muchísimas cosas. Sin embargo, lo que vendemos siempre es la juventud. Siempre negamos ese paso de los años, con esos filtros. Sí, y quizá, mira Rosa, yo en las últimas entrevistas yo he estado diciendo que esta novela nació también como una inquietud mía para naturalizar la muerte, para que hablemos de la muerte con más normalidad. Sí. Pero me hace pensar que de repente también está escrita para que naturalicemos más el envejecimiento, el envejecer. Creo yo que finalmente quizá yo haya escrito esta novela para hacerme a la idea de lo que se me viene por delante, porque yo le debo mucho. Yo soy un autodidacta. Todo lo que aprendí lo aprendí de gente más brillante que yo, de gente muy inteligente y generosa, y la gran mayoría de ellos siempre fueron mayores que yo. Y ahora los veo languidecer, los veo envejecer, algunos ya han muerto, ¿no? Y uno como que empieza a ponerse o sea, uno empieza a darse cuenta de que está en la fila. Y quién sabe haya escrito esta novela también para curarme en salud desde ahora, ¿no? Sí. Puede ser. Doña Carmen tiene un hijo, pero ese hijo está muy lejos. Ella está sola, es una de las primeras mujeres, si no la primera, que cuida Eufrasia.
No quiero desvelar nada, pero creo que es con la primera mujer con la que Eufrasia ve ese fin, Ujú. ese final que está ahí, que puede llegar por naturaleza o puede llegar de otra forma. Sí, es la primera mujer que es cuidada y que es presentada. Mm. Eh, sí, es verdad. Y para mí es curioso, ¿sabes, Rosa? Yo te voy a confesar que ese personaje nació primero en un cuento que escribí. No prosperó, creo que el cuento quedó bien, pero todavía me parecía que daba para más. Ajá. Y tiene que ver con una vivencia muy personal mía. Es que yo vivo en Lima, en el barrio de Miraflores, que tiene una vista al mar magnífica en esa bahía. Mm. Y yo tenía una vista a la bahía hermosa hasta que me construyeron un edificio que me quitó la vista, ¿no? Entonces yo empecé a fantasear con la idea de escribir un cuento en el cual mi propia aflicción fuera potenciada. Nuevamente, una manera de limpiarme la pena de que me hubieran quitado esa vista. Mm. Y creé esta anciana que no puede moverse mucho y cuyos días pasaban pegados a la ventana. Y que claro, que te construyen un edificio alto y que te quiten esa vista es quitarte también la vista, de Mm. alguna manera, ¿no? Mm. Literalmente. Yo tomé este ejercicio literario cuando escribí ese cuento como una manera de eh, metaforizar también la propia pérdida de facultades. Así como yo perdía mi vista al océano lavando platos, pronto iba a perder la vista o algún tipo de Mm. facultades, ¿no? Pero eh, me, yo tenía la intuición de que ese personaje, Carmen, podía crecer más y lo tuve ahí hasta que tiempo después me puse a escribir esta novela y ese personaje fue nuevamente absorbido y yo tomé la escritura de ese cuento como cuando los pintores hacen un bosquejo Mm. preliminar antes de acometer el gran lienzo, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con Doña Carmen. Además has dicho que construyen un edificio con ventanas, con vistas a otra ventana. No hay Ujú. más. Exactamente, no hay más. Construimos eso, edificios, hacemos unos ventanales enormes y lo que estamos viendo es otra ventana. Ujú, Porque lo que de verdad importa y lo que estaba detrás lo hemos suplido con un edificio. de acuerdo. En el caso de la novela es más cruel incluso porque lo que ve es un muro, o sea, es Mm. la parte posterior de un edificio. Pero es cierto, las ciudades crecen. En Lima, por ejemplo, o en la zona en la que vivo, es una parte de la Lima moderna, afortunada, Mm. entre comillas, se va perdiendo con estas construcciones verticales la noción de barrio que antes teníamos, ¿no? De hecho, yo vivo en el barrio, y la novela lo menciona de alguna forma, que fue el barrio literario que Vargas Llosa colocó en sus primeros libros, ¿no? Mm. Y que ha vuelto a aparecer en Travesuras de la Niña Mala. Y claro, las experiencias que pudo haber narrado Vargas Llosa de hace 60, 70 años, pues no tienen nada que ver con las vivencias que ahora yo plasmo en Ciencuyes, a pesar de que es la misma zona geográfica. Eh, Tengo la sensación de que la Lima literaria que se conoce en España, en Europa o en el mundo, Mm. nos remite a una ciudad que ya no existe. En la época en que Vargas Llosa o Ribeiro retrataban Lima, era una ciudad de 2 millones de habitantes o menos, ¿no? Ahora es una metrópoli de más de 10 millones de habitantes que ha sufrido mucho más migración desordenada, ¿no? Ujú. Y que probablemente sea más fascinante que la que ellos retrataron. Entonces, los siete magníficos, una ancianidad grupal, no una ancianidad en soledad. Sí, conforme la novela avanza, a mí me da mucha alegría saber que me voy a encontrar o que el lector se va a encontrar con los siete magníficos Mm. porque
creo yo que al inicio la novela se toma su tiempo para que vayamos entrando en la cotidianidad y en la psique de los primeros ancianos que son presentados. Sí. Y es a partir de que van entrando los 7 magníficos en la trama, a enlazar sus historias con estas 2 primeras, que la novela empieza a galopar y a cabalgar. Y a mí me provocaba eso, que la novela empezara a tener una dimensión coral, una dimensión en la cual el lector se sienta que está sentado con estos viejos maravillosos, Sí. ¿no? Que tienen estos pensamientos, estas vivencias y estas ocurrencias, ¿no? Que nos hacen sentir que, caramba, los viejos han sido jóvenes, lo son en muchos aspectos por dentro, Sí. solamente que la carrocería no No les funciona. funciona, ¿no? Y Sí, eso. es curioso porque, por ejemplo, por nombrar algunos, tienes a tío Miguelito y dices que es surfista. Entonces, inmediatamente ves a un anciano y quieres imaginártelo cómo sería cuando sorteaba las olas. Ujú, Y cuesta, pero ujú. está ahí. Y yo creo que ese es el problema, que en el momento que vemos esa armadura, ¿no? Ese cuerpo mayor, casi no puede valerse y perdido, casi siempre decimos con sus tonterías, y no, sus tonterías es su vida. Entonces nos cuesta imaginar que realmente fue joven y que hizo exactamente eso. Me conmueve lo que dice Rosa porque qué bonito sería tener un filtro por el cual o nos ponemos unas gafas, ¿no? Cuando vemos un anciano y de pronto le quitamos la cáscara Eso es. y vemos lo que bulle interiormente de ese anciano y de esa anciana, ¿no? Lo vitales que fueron, las batallas que lucharon, todo lo que tienen por ahí. Eso es. Nosotros mismos, o sea, yo a veces me entrego a cierta ensoñación y me imagino de aquí a 30 años y digo, ¿qué verán de mí? O sea, ¿qué ideas se... Eso O sea, cuando esté comprando en el supermercado, con lentitud, sin poder ver bien qué aditamento habrá en ese momento, ¿no? No me van a tener paciencia y no sabrán que en algún momento fui vital, en algún momento llevé adelante una familia y conquisté colinas. Y qué triste, ¿no? ¿Será que solamente verdad. vean el prejuicio de cómo debe ser un anciano? Eso es. Ubaldo, me llama la atención que es poeta y tartamudo. Poder leer una poesía sin trabarte, ¿no? Es complicado, pero en el fondo tiene muchísima humanidad también. Es uno de mis personajes favoritos, el poeta Ubaldo jubilado, Sí, ¿no? sí. Sí, es un homenaje a un poeta peruano que es tartamudo también. Gran persona, pero no sé si esté autorizado a dar su nombre. Bueno, pues Mejor que lo luego dejamos ahí, averigüenlo sí. ustedes, sí. Y luego está Tanaka. Tanaka me recuerda a estos nietos que piden a sus abuelos que les cuenten las historias de niño una y otra vez y tienen la suficiente capacidad como para en cada versión haya algo nuevo. Y entonces esa sensación de vivir una aventura nueva con tu abuelo o con tu abuela la vives cada vez que la escuchas. El problema con Tanaka, bueno, Tanaka es por su apellido se saca que es Sí. un Nikkei, es hijo de japoneses, nacido en el Perú. El problema es que ya no hay nadie que le escuche, o sea, no tiene nietos, no tiene sangre de su sangre escuchándolo, pero al menos le quedan los amigos, los otros 6 magníficos, ¿no? Que lo escuchan y lo aguantan y que también saben cómo torear su espíritu un poco reservado por momentos, ¿no? Jack Morrison, para acabar con los personajes, se culpa por no haber podido auxiliar a un ser querido. Ujú. El desgaste de la nostalgia continua. Jack Harrison para mí es el personaje, es un Harrison. personaje, es Harrison, sí. Perdón. Y que por alguna razón se filtró que se llamaba Morrison. Es que en una primera versión Sí, yo le puse Morrison y no sé,
pero después me provocó ponerle el apellido de quien en vida fue la persona en quien sí me he basado para construir ese personaje. Ujú. Digamos que en Cien Cuyes hay dos mujeres en edad adulta, hay 9 ancianos, hay un niño, digamos, esos son los personajes principales, Ujú. y hay un taxista Sí. de edad mediana. Digamos que esos son los personajes de Cien Cuyes. Pues de todos ellos, el que más construí con base en alguien que existió es el doctor Jack Harrison, que en vida fue una persona dignísima y que tuvo una muerte dignísima a la altura de su vida discreta, elegante. Eh, y que fue quien me gatilló finalmente a escribir esta novela. Ujú. Es verdad que en la novela vive más solo de lo que fue en la vida real. En la vida real él siempre estuvo acompañado, pero no quería dejar de lado esa dignidad. Es un hombre que se está desmoronando ante nuestros ojos mientras lo leemos, ¿no? Ujú. Y sin embargo, se va contentando con los poquitos placeres que va encontrando entre sus 4 paredes, ¿no? Y por fortuna a su vida llega Eufrasia y encuentra una cómplice para acometer la última aventura de su vida. Mm. Has hablado de otra mujer y de un niño, Frasia, así es como la llama su hermana Merta, Ujú, que hace de segunda madre cuando ujú. toca, sin ocupar nunca el espacio de la madre. Y ese pequeño Nico. Ujú. Sí, mira, Merta o Mamerta, que es su nombre, digamos, en el registro civil, es un personaje que fue creciendo durante la novela. Quizá convenga decir que yo soy uno de esos escritores mapa que le llaman, Ujú. y no tanto brújula. O soy brújula en determinado momento, es decir, yo nunca empiezo una novela sin saber cómo va a terminar. O sea, yo me hago un diagrama, soy muy estudioso en ese aspecto, o inseguro, no sé cómo llamarme. Entonces yo siempre hago un diagrama, mi lapicero azul, en una gran plancha de papel, coloco lo que va a pasar en cada episodio, coloco lo que van a hacer o pensar más o menos, grosso modo, los personajes. Y claro, Merta era necesaria para ayudar a Eufrasia. Mientras Eufrasia trabaja con los ancianos, Merta, bueno, tiene otro empleo, pero tiene que ayudar a Nicolás, el hijito de Eufrasia. Y conforme iba avanzando en el rellenado de este diagrama, digamos, porque ese diagrama es esqueleto, Ujú. lo que uno hace después día a día es ponerle este esqueleto músculos, sangre, nervios, piel, olores, lo que hace que uno sienta que está viviendo la novela. Fue en ese tejido sobre el esqueleto que Merta empezó a crecer y a sacar su lado maternal y a ser imprescindible en la trama. Imprescindible sobre todo para el final, para que al final la novela tenga un final luminoso. Sí. Era necesario, sí. Con 10 cuyas se empieza un negocio y con él una nueva vida. Bueno, bueno, quizá, no sé si tú lo hayas explicado antes, pero la palabra cuyes acá debe ser muy rara de escuchar. Cuyes es el plural de cuy, que es la cobaya o Sí. el conejillo de Indias, que así como en España se come el conejo, pues en los Andes se come el cuy. Sí, además dice que aporta muchas Proteína, sí, proteínas. la Sí. proteína de los Andes, Sí. desde épocas precolombinas. Y, y claro, como lo has dicho, me suena a ganadería a mínima escala, ¿no? Sí. No, Como si fueran terneros, pequeños ¿no? terneritos ahí, los Sí. cuyes, Sí. pero sí, hay gente que se gana la vida pues, con la crianza y la comercialización de los cuyes. Y en el caso de la novela, 100 cuyes viene a ser la metáfora del pago, del servicio, ¿no? Sí. Que ofrece Eufrasia a sus viejitos. No es que le paguen en cuyes, ¿no? Literalmente, pero digamos,
bien podría haber empleado los recursos al dedicarse, ¿no? a la crianza de cuyes. Pero me parece interesante también el dilema que nace desde el título, y es que Eufrasia quiere ayudar a estos viejitos y siente que si fuera pagada por ello, por ayudarlos en su última aventura, pues no estaría siendo totalmente amorosa o afectuosa con ellas, ¿no? Como si el dinero lo contaminara todo. Ujú. Pero también se da cuenta de que ella no ha tenido la fortuna de nacer en el entorno en que nacieron esos ancianos. Entonces también merece recibir pago. Entonces es interesante el debate que hay ahí Sí. entre el amor debe involucrarse con el dinero. Ujú. Envejecer a veces es una mierda. Bueno, el tema es muerte sin dilemas morales ni legales. Muerte quizá cuando ya ni siquiera existes, aunque sigas ahí. Mira, me encanta que estemos hablando sobre lecturas porque eh, creo que pocos actos son tan íntimos como el de la lectura. Es un acto que tú tienes con un libro y en el cual tú interactúas de la manera más profunda ante un estímulo. Y pretender censurar lo que tú leas, Rosa, lo que yo pueda leer, pues nos parece pues no solo inapropiado, nos parece pues un pecado inmenso, nos parece descomunalmente injusto. Mm. Pues la muerte es más íntima todavía que el acto de leer. Es una instancia en la cual no debería meterse nadie, honestamente. Entonces, yo propugno eso. O sea, yo estoy harto de que hayan ideologías que quieran meterse en mis sábanas para saber cómo amo. Mm. Pues tampoco quiero que se metan en mi interior para decidir cómo morir. Cierto. Lo que hablábamos al principio, no tienes programado cuándo nacer, pero tienes el derecho de poder programar cuándo mueres. En efecto. Pues muchísimas gracias. A ti, Rosa, muchísimas placer. gracias. Igualmente.